Capítulo 8. Un milagro diferente. La presencia de Dios es el mayor milagro que el hombre puede llegar a recibir. En los evangelios encontramos un milagro diferente al que estamos acostumbrados a ver. En este milagro, Jesús no sana a ninguna persona como era de esperarse. Cada vez que observamos la vida de Jesús, siempre se encontraba sanando a las personas con enfermedades espirituales, físicas y materiales. Pero este milagro fue diferente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 7. Jesús es la solución. Cuando Jesús se presenta en un lugar es para dar soluciones. Este es un milagro poco frecuente pero impresionante. Fue un milagro sobrenatural que demostraba la autoridad de Jesús, no solo para sanar enfermos sino para darle una orden a la naturaleza y que ésta le obedeciera. Quienes iban a ser sus discípulos no necesitaban ningún milagro en sus cuerpos porque estaban sanos, pero necesitaban un milagro en sus almas. Una de las cosas que quiero remarcar en este milagro, es que Jesús demostró que Simón, Andrés, Jacobo y Juan hasta ese momento solo perdieron tiempo. Su presente era un testimonio de ello. Ninguno de sus esfuerzos pudo marcar la diferencia para que ese día no fuese uno más como tantos otros. Si no hubiera llegado Jesús en ese preciso instante para hacer un milagro, hubieran regresado a sus hogares de la misma manera como subieron a la barca y con las manos vacías. La imagen que Simón reflejaba seguramente era la de un hombre cansado y agotado. Pero el milagro que Jesús estaba a punto de realizar cambiaría la existencia de esos hombres. El hecho que Jesús apareciera donde ellos estaban, hablaba que nada volvería a ser igual. Es de notar que cada vez que Jesús se presentaba en un lugar determinado, era para corregir y traer soluciones. Si analizamos la vida de Jesús encontraremos que siempre llegó a tiempo y glorificó a Dios en medio de las situaciones difíciles. Un milagro resuelve una necesidad. Dios hace milagros donde hay necesidades de ellos. ¿Qué habría sucedido si Simón hubiera estado en un buen momento de pesca abundante como tantas otras veces? Jesús nunca se presentaría para hacer un milagro en estas circunstancias y así glorificar a Dios. Cuando Jesús interviene en un momento donde todo marcha a la perfección, solo se hubiera generado confusión. Quizá pudiéramos pensar si realmente fue Jesús quien hizo el milagro o Simón que estaba en su mejor noche de pesca. Cada vez que Jesús glorificó al Padre lo hizo en momentos de una necesidad real. Cada vez que provocó un milagro, no dio lugar a dudas que Él lo había hecho. Siempre que intervino con poder, fue en medio de situaciones difíciles como momentos de necesidad espiritual, enfermedades en el cuerpo, provisión material, etc. Hoy debemos comprender algo importante. Si nos encontramos en medio de una situación difícil, transitando por un tiempo de necesidad, es el momento oportuno para permitir que Jesús haga un milagro en nuestra vida. Un milagro moviliza. Jesús movía multitudes cuando quería llevar a cabo un milagro. Simón y su hermano Andrés trataron de pescar toda la noche y no consiguieron nada. Aquella situación debió ser muy incómoda para ellos. Imaginémonos por un momento en el lugar de estos dos hombres. Pasar toda una noche en vela tirando las redes al mar sin recoger nada. No olvidemos añadir el agotamiento físico por causa del movimiento de las olas, tirar las redes vez tras vez y el mal humor por los resultados obtenidos. Pero esto no termina aquí. Sumemos a esta situación que al regresar a la orilla de la playa mientras lavaban las redes y recordando cada episodio de lo que sucedió durante la noche, una persona se acercó y se subió a la barca para darle una charla a una multitud que lo estaba siguiendo. Por último, para ir cerrando este cuadro imaginativo, Jesús interrumpió su labor para pedirles que lleven la barca hacia el mar. Y sentándose en ella comenzó a enseñarle a la multitud. Creo que esta hubiera sido una situación muy incómoda para cualquiera de nosotros.
Al menos querríamos tener un poco de privacidad y no que hubiera cientos de espectadores contemplando nuestro fracaso. En el momento justo, Él mueve su mano de poder en el momento que lo cree necesario. Simón y Andrés se habrán sentido muy incómodos con la situación por el fracaso de la jornada de trabajo, pero no se negaron al pedido de Jesús y colaboraron con la atención y el respeto que merecía. Si alguien te preguntara cómo acostumbras a actuar en las situaciones difíciles, ¿qué le responderías? Jesús realmente sabe cómo hacer las cosas y se presentará en el momento más oportuno, aunque para nosotros suelen ser los más inoportunos. Cada vez que Jesús se hace presente en nuestras vidas no es para importunarnos sino para bendecirnos. Cada vez que el Señor se presenta en medio nuestro es para resolver nuestros problemas. Aunque a veces, por no decir siempre, con nuestras acciones le decimos que no lo necesitamos. Cuando no es por falta de tiempo, es porque estamos ocupados. Cuando no estamos ocupados, es porque llegó la hora de nuestro descanso. Y cuando no estamos descansando, es porque estamos en nuestro tiempo de esparcimiento. En última instancia, Jesús se queda esperando que le demos tiempo para hacer el milagro que necesitamos. Somos los únicos responsables de la demora en el cumplimiento de sus promesas. Enfocados en Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Era obvio que Jesús estaba buscando la manera de acercarse a estos hombres para que escucharan su voz y así provocar un milagro en medio de su necesidad. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Lucas capítulo 5 versículo 4. Si esto nos ocurriera a nosotros de seguro nos excusaríamos como lo hizo Simón: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado». Lucas capítulo 5 versículo 5. Pero su respuesta no terminó allí. Luego de excusarse dijo algo muy importante: «Más en tu palabra echaré la red». Simón le quiso decir: «Jesús, toda la noche lo intenté arrojando vez tras vez las redes al mar hasta el amanecer y nada sucedió. Pero si tú me pides que lo vuelva a intentar, en tu palabra lo haré». Es asombroso ver cómo Jesús llamó la atención de sus discípulos. En otras palabras, les estaba diciendo que no es cuestión de esfuerzos ni de cuántas veces lo intentaran, sino de su presencia en ese lugar. Solo por esta razón sucedería algo extraordinario. Cuando menos lo esperamos, Él hace milagros en los momentos menos esperados. El escenario cambió porque la noche había pasado y era de esperarse que la pesca no fuera efectiva. Pero lo que estaba por suceder rompería las reglas establecidas por el hombre. Jesús no iba a dar lugar a dudas con el milagro que estaba a punto de realizar. Si se acostumbraba a pescar durante la noche porque los peces abundan en ese horario, Él llenaría las redes de peces durante un día espléndido y en medio de un sol radiante. Nadie hubiera esperado que sucediera aquello esa mañana. Las redes se llenaron de peces y fueron tantos que se rompían. Tuvieron que llamar a otra barca que se encontraba cerca para que los ayudaran. La Escritura menciona que ambas se llenaron a punto de hundirse por la cantidad de peces. Jesús le mostró a Simón y a la multitud que no bastaba con ser trabajadores, esforzarse, dedicar tiempo y ser entendidos en el tema. Si había alguien con suficiente conocimiento sobre la pesca era Simón, pues se había dedicado toda la vida a pescar. Era un profesional en el tema, pero todo esto no le sirvió en lo absoluto en ese momento. Solo Jesús pudo llenar las redes con peces hasta que se rompieron. La diferencia. Su presencia hace la diferencia en todo. ¿Qué quería lograr Jesús con todo esto? Quizá para muchos este milagro no lo sorprenda tanto como si Jesús sanara a un paralítico, un ciego o resucitara a un muerto. Pero a través de este milagro estaba llamando a Simón para un propósito muy especial. Quería que dejara de ser un pescador de peces para convertirse en un pescador de hombres. Y qué mejor manera de demostrárselo sino por medio de un milagro sobre la pesca, porque era el medio donde Simón estaba acostumbrado a vivir. Para que pudieran entender el llamado que Jesús les estaba haciendo, era necesario un milagro de esa magnitud. Jesús hace todo más sencillo para que podamos entender su llamado. Solo un milagro de estas características podía hacer que Simón dejara todo a un lado. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron. Lucas capítulo 5 versículo 11. Dios utiliza los milagros, no solo para sacarnos de la necesidad en la que nos podamos encontrar, también para demostrarnos que quiere hacer algo importante con nuestras vidas. Muchos reciben su milagro y luego se apartan de Dios, olvidándose de Él. Otros al recibir su milagro creen que ya todo está bien.
Si su necesidad fue satisfecha y no necesitan nada más, seguirán a Jesús desde lejos y esto no debe ser así. Cada vez que Dios se glorificó en la vida de un hombre lo hizo para que lo sirviera. Cuando Jesús quiere hacer un milagro en tu vida y le dices sí, nunca más serás el mismo porque siempre estará su presencia contigo, no te dejará ni te abandonará. Jesús hizo algo importante con Simón y debemos entender que también quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Cuando le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, Juan capítulo 5 versículo 4, Jesús ya estaba en la barca y no descendió hasta que llegaron a tierra firme. Jesús no se quedó en la orilla mirando cómo le iría a Simón con la pesca, eligió no bajarse de la barca y lo acompañó hasta que ocurrió el milagro. No lo dejó solo y tampoco lo observó a la distancia, estuvo con él en todo momento. La diferencia entre los intentos de pesca anteriores y este último. Los resultados serían diferentes pues Jesús se encontraba con él. Cuando el Señor nos pide permiso para subir a nuestras barcas y se lo permitimos, comenzarán a suceder cosas maravillosas y extraordinarias que no tienen explicación alguna. Jesús sabe cómo hacer la diferencia en todo, como ocurrió en ese momento. La Escritura dice, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5 versículo 8. Al instante de haber sucedido el milagro, Simón pudo reconocer que era un hombre pecador y se sintió indigno que Jesús estuviera en su barca. Dios hace que lo imposible sea posible para que reconozcamos nuestro estado y nos arrepintamos. A partir de ese momento comenzó un tiempo diferente para Simón. Y Jesús le respondió, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas capítulo 5 versículo 10. Si observamos este milagro como todos los demás que hizo Jesús, todos tuvieron la finalidad de dar alivio a los necesitados. Pero también hizo algo con la persona que se conectó con su poder. Así como Simón se transformó en pescador de hombres y fue uno de los apóstoles más nombrados de la Biblia, no debemos conformarnos con la provisión para nuestra necesidad inmediata. Tenemos que entender que hay mucho más del Señor para nosotros. Hay algo único y especial que Dios quiere hacer con nuestra vida que aún no hizo con nadie más. El poder de la gracia. A mayor necesidad, mayor es el milagro. El último versículo de este milagro que Jesús realizó detalla, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas capítulo 5 versículo 11. Queda muy claro que el propósito de Dios para estos hombres no era solamente recibir el milagro, a través de esa situación debían entender lo interesado que estaba en ellos. Atónitos por el milagro e impactados por la abundancia de la pesca, Simón y sus compañeros regresaron a tierra sin importarles el milagro en relación a la pesca abundante. Tampoco por la cantidad de dinero que representaba, pues ese era su negocio. Cualquiera hombre de negocios hubiera velado por los intereses de su empresa, pero este no fue el caso. Lo que más les llamó la atención fue el interés de Jesús en ellos y lo que quería hacer con sus vidas. Más que las redes llenas de peces, este fue el gran milagro. La Escritura dice que, dejándolo todo le siguieron. Algo extraordinario y fuera de lo común debe haberles sucedido. Y no me refiero a que las redes se rompían por el peso de la pesca o que las barcas se hundieran por la cantidad de peces. Pudieron entender que Jesús los había elegido. Esto fue lo que provocó que nada tuviera tanto valor que la mirada de Jesús en sus vidas. Simón Pedro pudo haberle dado las gracias al Señor por ese milagro y continuar con su vida. Pero no sucedió así, se postró ante Jesús reconociéndolo como su Señor. Cuando Jesús terminó de hablarle a la multitud le dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas capítulo 5 versículo 4. Esto significaba remar hacia la profundidad del mar. Recordemos que en aquel tiempo las barcas no tenían motores como hoy en día. ¿Por qué era necesario ir hacia la profundidad del mar para pescar? ¿Acaso Jesús no podía realizar el milagro cerca de la orilla? Aunque podía realizar el milagro desde la orilla, había una razón por la cual debían dirigirse hacia las profundidades. Los entendidos en el tema dicen que el tamaño de los peces es mayor y hay más abundancia de ellos mar adentro. Esto último no debe quitarle crédito al milagro que realizó Jesús. No olvidemos que la pesca se llevó a cabo durante el día, algo imposible de realizar para los pescadores de aquel tiempo. Atrapar las oportunidades. La obediencia no deja escapar oportunidades. ¿Cuál fue el accionar de Simón y sus compañeros frente al pedido de Jesús? Respondieron con obediencia ante su pedido.
Después de tratar de pescar toda la noche sin conseguir nada, Jesús le dijo, boguen mar adentro y echen sus redes para pescar. Qué bueno que Pedro pudo decir, más en tu palabra echaré la red. A pesar de estar cansados por remar hacia la profundidad del mar y regresar a la orilla, sin pescar nada, su obediencia fue suficiente para desatar el milagro y conocer el poder de Jesús. Sin dudas, la invitación que Jesús le hizo a Simón tenía un significado espiritual porque Pedro jamás volvió a ser el mismo al regresar a la orilla. Algo ocurre cuando nos atrevemos a ir mar adentro, hacia la profundidad de lo desconocido y donde nuestra barca se ve pequeña e insignificante. Ese es el sitio donde el hombre aún no pudo llegar con todo el avance de la tecnología que dispone. Si Jesús está a bordo somos invencibles, porque la diferencia radica en que Él está frente al timón. Así como Jesús invitó a Simón a ir hacia la profundidad de la mar, hoy nos invita a hacer lo mismo. Si permitimos que suba a nuestra barca, no importan las malas experiencias que hayamos vivido, tendrá el control de todo. Quiere demostrarnos que si nos atrevemos a ir mar adentro, hacia las profundidades de su presencia santa, seremos pescadores de hombres. Pedro fue tan impactado por la presencia de Jesús en su barca que se olvidó de su frustración por no haber pescado nada y salió a buscar peces, demostrando un temor reverente. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas capítulo 5 versículo 8. Contemplar el rostro del Señor. Cuando estamos frente a Él, no hay nada más importante que hacer. El propósito de ir mar adentro, era que Pedro entendiese que en esos momentos es donde se conoce más intensamente a Jesús y cuando su presencia sobrenatural se hace más notoria. En ese preciso instante Jesús le reveló su propósito, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, Lucas capítulo 5 versículo 10. Para Pedro, la decisión que tomó Jesús de elegir su barca y no cualquier otra fue muy importante, sintiéndose indigno de estar ante a él. Cayó de rodillas y le dijo, «Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Esta última actitud de Pedro es digna de resaltar porque pudo haber esperado llegar a la orilla para postrarse frente a Jesús en tierra firme. Allí estaría libre de presiones, sin tener que pensar en la pesca que estaban realizando y mucho menos en que se estaban hundiendo por el peso de los peces. Sin embargo, le pareció bien hacerlo en ese preciso instante. No había un momento tan inoportuno y lleno de presiones para rendirse a su Señor. En medio del mar, con una barca a medio hundir y lejos de la orilla, este hombre hizo tiempo para rendirse ante su Señor. No había nada más importante que reconocer su situación de pecado. Nunca debemos pasar por alto que más allá de las situaciones o apuros en los que pudiéramos encontrarnos, si el Señor está frente a nosotros, merece toda nuestra atención. Él sabe que nos conviene más para nuestras vidas. Muchas veces caemos en el error de postergar un encuentro íntimo con Dios, poniendo en primer lugar nuestros compromisos y responsabilidades. Así es como le quitamos el protagonismo a Jesús en nuestra vida y nos apoderamos del papel principal, tratando de resolver los asuntos que se presentan. Debemos asumir la actitud de Pedro, quien a pesar de haber intentado progresar varias veces con sus fuerzas, dedicación, responsabilidad y esmero, sin ver resultados, le entregó a Jesús el control de su vida. Sin más que su presencia dirigiéndonos y nuestra voluntad rendida ante Él, caminaremos hacia una vida abundante. Un corazón rendido. A Dios le agradan los corazones rendidos. Debemos tomar la decisión sabia de permitir que Jesús tome el control de nuestra vida, sin imponerle condiciones personales o individuales. A Jesús no le interesan nuestros métodos porque diseñó de antemano lo que quiere hacer con nosotros, por eso no le sirven nuestras ideas brillantes. Dios está interesado en un corazón rendido ante su presencia y su voluntad. Quizá oímos estas palabras muchas veces, pero es posible que nunca las hayamos vivido con tanta intensidad como para ver la gloria de Dios acompañándonos en todo momento. Si estamos cansados de intentar que algo cambie en nuestra vida, este es el momento donde Jesús quiere subirse a nuestra barca. Permitamos que Él tome el mando de nuestro ser y escuchemos su voz diciéndonos al oído, inténtalo una vez más, boga mar adentro y echa la red para pescar. Esta vez los resultados no serán los mismos que antes porque Cristo va al frente y llegaremos a nuestro destino.